Soy Silvana Galeano, soy doctora en medicina, técnica en laboratorio clínico y docente en biología humana. Es una emoción estar nuevamente con ustedes en este segundo encuentro de vida saludable. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy? ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Diabetes. Diabetes. Y capaz que tenés 30 años y estás pensando 30 años voy a tener diabetes. No. A ver, como de todo, hago de todo lo que me complace y me descuido de todo esto que me piden que haga para cuidarme de la diabetes. No la voy a tener con 30 años. Capaz que estás pensando eso. A ver, es una enfermedad más propia de los 65. A ver, cuando tenga 65 quizás lo pensaré y me preocuparé en tal caso. Pero tengo 30, a ver, no, ¿por qué voy a tener diabetes? Y de pronto, a ver, un hijo mío, un nieto, 8 añitos, 7, en fin, diabético. No creo, ¿verdad? Para, de alguna manera, evacuar estas dudas, ver un poquito por dónde anda todo esto, tenemos a alguien que, bueno, de alguna manera viene a ayudarnos, viene a evacuar alguna de estas dudas y también a romper alguna de estas ideas que podemos llegar a tener, que es una persona muy dedicada a este tema, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir? ¿Es una enfermedad crónica la diabetes? ¿Es crónica siempre? ¿Es un factor de riesgo para otras enfermedades? ¿Cómo la diagnostico? ¿Verdad? ¿Qué tratamiento tengo desde que me diagnostican si soy diabético? ¿En qué nos cambia? ¿En qué nos cambia la diabetes, verdad? Cambia nuestros hábitos, nuestra forma de pensar. ¿Dónde encuentro ayuda para informarme de todo esto, que es mucho, ¿verdad? Y que necesito saberlo. Y edades. Una única edad, eso de la edad adulta o adultos mayores, el niño nunca, ¿verdad? Una edad de adulto intermedia, jamás. Y entonces, en esta responsable que decíamos que nos va a ayudar en todo esto, estamos frente a una persona a quien realmente conocemos por su estudio, por su ida a congresos, por su investigación y por su compromiso enorme con el tema de diabetes. Le importamos en cuanto a nuestra salud, particularmente con respecto a la diabetes. Y tenemos el honor de tenerla con nosotros. Y desde ya le damos la bienvenida. Se trata de la doctora Adriana Domizaín, internista y diabetóloga. Está con nosotros. Muchas gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Son muy importantes todas las preguntas que estás planteando, pero antes de comenzar un poco a responderlas, me gustaría hablar un poco del contexto de en qué momentos estamos cuando hablamos de diabetes en el Uruguay y en el mundo. La diabetes es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo entero. Se estima que hay más de 400 millones de personas con diabetes en el mundo y para el año 2030 se estima que van a ser más de 500 millones de personas con diabetes en el mundo. En Uruguay específicamente, los últimos estudios de prevalencia dan una prevalencia en el entorno de 8-9%, lo que estaríamos hablando de más de 300.000 personas con diabetes. O sea, son cifras muy importantes. De todo ese total de personas con diabetes, tanto en Uruguay como en el mundo, la mitad son diabéticos y no saben que son diabéticos. ¿Por qué no saben que son diabéticos? Porque muchas veces el dilatar, el posponer una consulta precoz al médico, decir, bueno, a mí no me va a pasar, bueno, eso es algo que le pasa a un vecino, le pasa a un familiar, yo estoy libre, entonces no estimula a la persona a hacer un diagnóstico precoz, un chequeo anual al médico, que todos lo tenemos que hacer, con el objetivo de obtener un diagnóstico precoz. De ahí la importancia de ir una vez al médico y de ahí también la importancia de que la glucemia la glicemia capilar, que es con lo que hacemos, el plasma venoso, que es con la cual hacemos diagnóstico de diabetes, esté incluida en el carnet básico de salud.
Por eso se incluye, pero no todas las personas tienen que hacerse carnet de salud. De ahí es que muchas personas queden subdiagnosticadas. ¿Bien? Y bueno, y otra cosa más que me gustaría decir, que hay dos tipos de diabetes, la tipo 2 y la tipo 1. La tipo 2 es la más frecuente. El 90% de las personas tienen diabetes tipo 2 y la tipo 1 el 10%. A grandes rasgos, un poco para que la gente lo entienda, sin entrar muy en términos técnicos, diríamos que la diabetes tipo 2 es la que ocurre por lo general en las personas más grandes, en los adultos. Ahora lo estamos viendo desgraciadamente más en edades más tempranas debido a los malos hábitos de alimentación, pero sobre todo se ve en el adulto, en la persona adulta. ¿Por qué? Por los malos hábitos de alimentación, la falta de actividad física, el sobrepeso, la obesidad, son las principales causas de la diabetes 2. Muchas veces el paciente nos dice, pero doctora, ¿cómo voy a ser diabético si yo no como azúcar? No tiene nada que ver el comer azúcar o no comer azúcar. Sí tiene que ver el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso, como les decía, la obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos de alimentación, hace que se vaya aumentando de peso la persona, aumentando año tras año tras año, hasta que de repente el páncreas, que es una glándula que tenemos en el abdomen, deja de funcionar o no funciona como tiene que funcionar correctamente. Porque como no dije, pero es muy importante aclarar, la diabetes se produce porque el páncreas produce insulina y no actúa de forma correcta, o directamente no la produce, y ahí estaríamos en el caso de la diabetes tipo 1, que es más frecuente en los niños, ¿no? Y en los adolescentes, y que requieren insulina desde el inicio del diagnóstico. ¿Bien? Ahora, el diabético tipo 2, por lo general se manejan mejor, los podemos controlar mejor metabólicamente con dieta, ejercicio, bajando de peso, medicación, pero no quiere decir que en ningún momento no tengamos que poner insulina. Todo diabético en algún momento, si sea 2, puede requerir un poco de insulina, y no por eso hay que dramatizar la situación, hay que desdramatizarla, porque muchas veces el paciente nos dice en la consulta, ay doctora, yo no me doy insulina porque eso quiere decir que me voy a ser dependiente. No. En el mundo entero se trata de insulinizar en forma precoz, porque se ha visto a través de estudios científicos que el no dilatar, el poner insulina en el diabético tipo 2, retarda la aparición de complicaciones crónicas. O sea, hay que insulinizarlo, no en forma, o sea, bajo la supervisión del especialista, pero en forma oportuna. Bueno, y un poco para ir redondeando todos estos conceptos, ¿no?, que estamos charlando, si me dicen, bueno, ¿cómo sé? Obviamente, dejando de lado el caso de los niños y los adolescentes, que por lo general cuando debutan con diabetes lo hacen en forma muy florida, eso de tener mucha sed, orinar mucho, comer, adelgazar, que son síntomas muy floridos que se llama síndrome diabético precoz. En el adulto, como hoy les decía, no son tan floridos los síntomas, a punto tal que una de cada 2 personas tienen diabetes y no lo saben del total, ¿no?, cuando son adultos. ¿Por qué? Porque no da esos síntomas tan floridos en el adulto que en el niño. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona adulta? Bueno, como hoy dijimos, hacerse un chequeo anual, y simplemente con una extracción de sangre en plasma venoso se puede saber el nivel de glucemia. Y ahí hay distintos puntos de corte. La glucemia normal va de 70 a 100. De 100 a 125, lo que llamamos glucemia de ayuno alterada, que implicaría que la persona tiene que hacer otro tipo de estudio, que sería una prueba de tolerancia oral a la glucosa o curva de la glucosa, como para desempatar y saber si atrás de ese valor se esconde o no una diabetes. Porque las cifras diagnósticas de diabetes se establecen con 2 cifras iguales o mayor a 1,26 en plasma venoso, o un valor a las 2 horas de la prueba de tolerancia mayor a la glucosa de 200 miligramos de decilitro, o un valor al azar mayor a 200 miligramos de decilitro, con síntomas como orinar mucho, adelgazar, pero que no es muy frecuente eso en el adulto. En el adulto lo más frecuente es que pase desapercibido los síntomas, que cuando se hace el diagnóstico ya sea tarde, que ya incluso hasta hayan complicaciones, y para evitarlo es importante que, sin sugestionarse,
la persona diga, bueno, una vez al año voy al médico, me hago un control, etcétera. Como les decía. Bueno, y después me dicen, bueno, es muy caro tratarme. Bueno, afortunadamente, antes sí era muy costoso y casi inaccesible, pero de a poco se está logrando a través de lo que se está trabajando en lo que se llama la ley del diabético, que se hizo un quiebre muy importante en el año 2006 y que ahora se está trabajando para tratar de reformular la ley del diabético en el Parlamento, aún no está todavía completamente reformulada, de lograr más beneficios para la persona con diabetes. Porque si bien es importante la prevención, una vez que ya está el diagnóstico, es importante el tratamiento, y el tratamiento es costoso, porque las tiras son costosas, las insulinas son costosas, y los medicamentos, algunos de ellos son costosos. Entonces, se ha logrado a través de la ley del diabético muchos beneficios, y se está trabajando para lograr aún más beneficios, porque eso si no hace que la persona no pueda costear el tratamiento, y bueno, y si no puede costear porque las tiras son caras, etcétera, 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 se le resulta más complejo. Ahora, afortunadamente, por ejemplo, ACE, del cual la mitad de la población es usuaria de ACE, no tiene por qué pagar tickets. Lo que sí va a tener que rendirle al médico cuentas de un buen control, llevarle, o sea, que está haciendo un buen uso de los recursos que pagamos todos, ¿no?, en el Estado. Y en las mutualistas, bueno, paga un ticket diferencial por cada cosa, que bueno, que él tendrá que hacerse responsable si lo usa para bien o no. Y si por último me decís, bueno, la diabetes se cura, bueno, es una enfermedad crónica, como es la hipertensión, como hay otro montón de enfermedades, que sí tienen tratamiento pero no tienen cura, tienen control. De ahí la importancia de hacer el tratamiento de la mano de un médico especializado en el tema, sobre todo en los casos más complejos, porque en casos que no se complejizan tanto lo puede atender el médico de atención primaria. Yo siempre le pongo a los pacientes un ejemplo: los que tienen que tomar un medicamento porque si no les sube la presión, o sea, los hipertensos. Yo digo, ¿qué le pasa a usted si está 5 días sin tomar el remedio de la presión? Me sube, doctora, la presión. Bueno, con la diabetes lo mismo. Si usted tiene indicado un tratamiento en un momento X, si usted deja de darse el medicamento como acordó con el médico en la última consulta, se le va a descontrolar la diabetes y le van a empezar a... es el mismo razonamiento. Por eso es bueno que el paciente no se automedique y que haga las cosas dirigido de la mano con el médico de cabecera o el médico especialista en el caso de las diabetes más complejas de manejar. Pero es una enfermedad que, bien llevada, siempre y cuando el paciente tome conciencia de la misma, puede vivir muchos años, hacer una vida normal, lo más normal posible. Yo siempre cuento que trabajaba con niños diabéticos en campamentos, que hoy día los veo, que son padres, que crecieron, que trabajan, que son universitarios, etcétera. Pero los que tuvieron mejor pronóstico fueron aquellos que hicieron bien las cosas. Claro, es un proceso, es difícil para el paciente, para la familia. A veces hay una pelea de que sí, que me cuido, que no me cuido, que porque a mí me podía haber tocado otra cosa. Pero bueno, si ese proceso se va dando de forma tal que la persona, ya sea el adolescente o el adulto, toma conciencia más precozmente y se adhiere mejor al tratamiento lo más precozmente y lo más regularmente en el tiempo, va a tener mejor pronóstico y va a tener una muy buena calidad de vida. De corazón, doctora Adriana Domizaín, muchísimas gracias por estar con nosotros y haber aportado todo de tu persona, como es particularmente tu estilo. Bueno, y yo muy agradecida por haberme un poco invitado, espero haber sido clara un poco con todos estos aportes. Y bueno, lo importante es que aprendamos todos los días un poquito más, y si tuviera que cerrar un poco, vamos a cerrar haciendo prioridad en lo que es prevención, y prevención que significaría empezar a adquirir hábitos de vida más saludable, más incorporación de frutas y verduras en los alimentos, las que estén más baratas en la feria, como yo le digo a los pacientes. No es caro, no, vivimos todos en el mismo país, todo es caro, pero bueno, vamos a una feria, busquemos precio, la verdura, la fruta, lo que sea más accesible a nuestro bolsillo, aprendamos a comer mejor,
sustituir las frituras por cocciones que sean al horno, hervida, a la plancha, sacar la grasa visible de los alimentos, incorporar el ejercicio físico moderno. Bueno, si no puedo pagarme un gimnasio, camine que es barato. Y bueno, entonces, ya sea el ejercicio y controle el peso. Súbase una balanza, pídale a un médico que le, o una nutricionista, que hay acceso en todos los lugares, cuál sería el peso acorde para su talla, para su edad, que se calcula. Y bueno, y en base a eso podemos lograr prevenir muchas cosas, no solo en diabetes, sino prevenimos otras enfermedades como el colesterol, la hipertensión, etcétera, 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 millones más que vienen a raíz de todas estas cosas cuando no se hacen bien. Muchas gracias y un beso grande. Saludos a la audiencia. Y a ti, que nos estás siguiendo, te invitamos a que te suscribas, ¿verdad?, a Movida Uruguaya. Y para tener un contacto más directo con nosotros, puedes, por supuesto, comunicarte a vidasaludable@movidauruguaya.com y estaremos contestándote, estaremos viendo las dudas que nos planteas y tus comentarios con un gran agrado. Hasta la próxima.